Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente voy a comenzar con el Salmo, voy a hacer una oración, voy a leer la primera lectura y el Santo Evangelio. Y a través de estas lecturas le vamos a pedir a Dios, nuestro Señor y al Espíritu Santo, que nos abra la mente y el corazón para entender este mensaje, para que hagamos la voluntad de Dios todos los días, especialmente que no nos olvidemos de leer la palabra de Dios, de leer lo que el Señor a través de las lecturas nos enseña cada día. Voy a comenzar, mis hermanos, primeramente el Salmo, si gustan repetir después de mí. He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día le dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por la bondad que tienes, Señor, con cada uno de nosotros, por darnos la vida, por darnos la existencia. Gracias por cada uno de nuestros familiares. Gracias por cada uno de nuestros compañeros, amigos y todos aquellos, Señor, que nos rodean. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de las enfermedades, de las dificultades que vienen a nuestra vida, ahí estás, Señor, tú para ayudarnos. No permitas, Señor, que caigamos nosotros en el pecado. No permitas, mi Señor, que sigamos ofendiéndote, sino que siempre estemos, Señor, dispuestos a lo que tú nos mandas. Que así como tus servidores, los profetas, así como esos hombres, Señor, que hicieron siempre tu voluntad, así como ellos que llevaron tu mensaje al pueblo de Israel, así también a nosotros, Señor, incítanos a seguir llevando tu voluntad a cada uno de nuestros hermanos y a enseñarles, Señor, lo que tú quieres que seamos en esta vida. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, en este momento te pido que ilumines mi mente, ilumines mi corazón y que hable solamente palabras venidas de ti, bendito Espíritu. Que en mi mente en este momento seas tú transformándola totalmente. Y también te pido por cada uno de mis hermanos, para que al igual que este servidor, estemos siempre dispuestos a lo que nuestro Dios Padre nos mande. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te pido en este momento también por cada uno de ellos, para que sigamos trabajando para el Evangelio, sigamos transformando a muchos hermanos hacia el amor de Dios, que no dejemos de hacerlo, sino que caminemos siempre con la frente en alto, llevando solamente la verdad y no la mentira. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Síguenos instruyendo para enseñarle solamente lo que Dios Padre quiere. Mamita María, te pido también tu intercesión para que sigamos caminando según la voluntad de Dios, según lo que Él nos pida. Y tú, Madre del Cielo, intercede por todas nuestras dificultades, por nuestras enfermedades y por todo aquello que nosotros no podemos resolver. Ayúdanos, Madre del Cielo, ayúdanos, porque solamente tú, que eres buena y misericordiosa y que caminas siempre a nuestro lado, nunca nos has defraudado y nunca nos vas a defraudar, Mamita del Cielo, porque tú eres buena, porque tú que estás junto a Jesús, estás allí para abogar por nosotros. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de haber leído el Salmo y hacer esta pequeña oración, ahora vamos a escuchar de la palabra de Dios. Vamos a poner atención. Vamos a buscarla en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó, para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos.
Samuel respondió: ¿Cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: Tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que yo te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿Vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuide el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído o escuchado del Antiguo Testamento cuando Dios elige a este Saúl, cuando lo busca para que sea él el rey de Israel, el rey que gobernará y reinará sobre los israelitas. Este hombre hizo las cosas bien al principio, pero después ofendió a Dios cuando él quiso llevar a cabo los sacrificios como si fuera él un sacerdote o como si fuera él un hombre elegido de Dios para llevar a cabo los sacrificios. Esto le desagradó a Dios. Y luego también cuando Dios le mandaba a decir con los profetas que llevara a cabo el anatema, una regla que Dios les había impuesto, que cuando fueran a conquistar a un pueblo tenían que acabar con todo, no tenían que dejar nada con vida, incluyendo a los animales. Dios era muy estricto en eso, y cuando a él no le hacían caso sobre estas cosas, no estaba contento con aquel rey o con aquel gobernante. Este rey fue muy amado por Dios. Él se lo buscó, lo consagraron e hizo la voluntad de Dios por un tiempo, pero luego desagradó a Dios, y entonces Dios llama a Samuel para que vaya y consagre a un hijo de Jesé, a un hombre que sí llevará a cabo la voluntad de Dios tal y como él se lo pidió. Cuando llega a la casa de Jesé y lo invita a llevar a cabo este sacrificio para Yahvé, le dice que se lleve a todos sus hijos. Y cuando está con la elección, cuando está para fijarse en aquel que será el elegido de Dios, este Samuel, cuando miró al primer muchacho que se le presentó, pensaron que ese sería el rey porque era muy alto, era muy atractivo, y pues lo primero que pensó fue que este sería el elegido de Yahvé. Sin embargo, Dios le dice en la mente a Samuel que este no es, que no se fije en las apariencias, y que Dios no se fija en las apariencias, que Él no piensa como los hombres, que Él ha descartado a este hombre. Entonces, hermanos, manda a llamar a todos los demás hermanos para buscar en ellos el que sería el elegido de Dios. Sin embargo, pasan todos al frente y ninguno de ellos es. Entonces, Samuel le pregunta a Jesé:
¿estos son todos tus hijos? Le contestó, no, queda uno que está cuidando las ovejas, está en el campo, y luego lo mandan a llamar, y este viene siendo el que será elegido. Este viene siendo David, en el que Dios ya había puesto su mirada para que gobernara el pueblo de Israel. Hermanos, Dios hace ver a los hombres que Él no se fija en eso de que solamente porque un hombre tenga buena apariencia, no se fija en eso. Dios se fija en los corazones, Dios se fija en cómo aquel hombre va a llevar a cabo su trabajo, el que le va a encomendar. Y todo esto, mis hermanos, se lleva a cabo porque Dios así lo quiere. Rechaza a todos los demás hermanos, no porque Dios sea así, porque Él sabía que tal vez uno de ellos iba a fallarle prontamente, como le falló el rey Saúl. ¿Verdad? Saúl, este fue un rey que cuando Dios se lo consagró para que gobernara el pueblo, fue un hombre que sí trabajó muy duramente y salvó al pueblo de Israel de sus opresores. Pero luego, cuando ellos comenzaron a hacer las cosas a su modo, a Dios no le gustó. Entonces Dios le manda a decir con Samuel que por haberle fallado, él ya no reinará más en Israel. Me gustaría, mis hermanos, que leyeran todo este libro de Samuel para que se dieran cuenta qué hermoso es y cómo vienen buscándose los primeros reyes de Israel. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel son muy bellos, y cómo se llevaron a cabo todas las guerras que en aquel tiempo fueron llevándose a cabo, porque el pueblo de Israel estaba en medio de puros países que les hacían la guerra continuamente, y saqueaban al pueblo de Israel, lo saqueaban y lo dejaban a veces sin nada. Sin embargo, Dios quiso salvarlos, mandándoles un rey, haciéndolos fuertes al gobernar estos hombres. Pero estos hombres a veces le fallaban. Eran personas que por el simple hecho de que se les venía a ellos a la mente que Dios los había escogido para ser gobernantes, ellos podían hacer lo que se les viniera en gana. Dios rechazaba esos pensamientos. A Dios no le agradaba los pensamientos de los hombres. Entonces fue muy necesario desechar a este rey, a Samuel. A este rey, por no haber escuchado, por no haber llevado a cabo lo que Dios le pedía, fue asesinado en una guerra. Entonces, por eso yo les invito, mis hermanos, a que lean y estén bien atentos cuando estén leyendo la palabra de Dios. A nosotros se nos invita siempre a que leamos un capítulo diario, un capítulo, hermanos, un capítulo que, si ustedes lo interiorizan en su mente y lo plasman en sus corazones, pero que sea un capítulo diario y lo estudien bien, la palabra de Dios la vamos entendiendo correctamente como Dios quiere que la entendamos y no como las personas nos quieren enseñar a su modo. A su modo nos quiere enseñar mucha gente cómo debemos seguirles a ellos por el simple hecho de que nos hablan muy bonito, pero que la realidad es otra, que ni siquiera han estudiado la palabra de Dios. Y cuando estas personas van y nos quieren enseñar de una manera totalmente diferente a la que hemos aprendido nosotros, eso no puede ser. Tenemos que ser instruidos, mis hermanos, más que todo por personas que sí han estudiado la palabra de Dios. No solamente ser guiados como ovejas sin pastor, ir por la vida sin saber absolutamente nada. Tenemos que aprender para que las personas no nos quieran instruir de la manera que Dios no quiere. Tal vez este rey Saúl nunca aprendió realmente lo que Dios quería para su pueblo. Tal vez él nunca se instruyó en los mensajes que Dios quería sobre ellos. Por eso estas personas le fallaban. Y el rey que vendrá después, que es David, es un rey que tuvo sus fallas también. Tuvo unas pequeñas fallas, pero Dios le perdona porque se arrepiente de todo corazón. Siempre anduvo agachado con su cabeza. Nunca anduvo de altanero. Nunca anduvo diciéndose que por ser él el rey, todas las personas van a llevar a cabo lo que él les pida, a la fuerza. Esto era lo que hacía el rey Saúl, pero el rey David fue totalmente diferente. Inclusive fue perseguido
por el rey Saúl, porque él ya sabía, el rey Saúl ya sabía que Dios lo había consagrado como rey a David, y por eso lo perseguía para asesinarlo. Sin embargo, Dios siempre protegió a David, siempre lo dirigió por otros pueblos y hizo sus conquistas también en el nombre de Dios. Conquistó pueblos que después llevaron el propio nombre de David, hombre que sí trabajó, mis hermanos, para el reino, para lo que Dios quería. O sea, el reinado en el que Dios lo había puesto, él sería el que gobernaría y no hubo fallas. Todo el tiempo trabajó como Dios se lo pedía. Llevaba a cabo sus conquistas de los pueblos como Dios quería, ¿verdad? Si Dios le decía tienes que llevar a cabo el anatema, lo llevaba a cabo. Y mucha gente no entiende lo que es el anatema. El anatema era que tenía que terminar totalmente con todo, no tendría que dejar nada con vida, ni llevarse ningún despojo de esa ciudad, sino quemar absolutamente todo. Y aquella ciudad era conquistada, y ya cuando quedaba todo en escombros, entonces sí ellos ya podían construir, reconstruir el pueblo. Ellos hacían las cosas nuevas. No era que ya como estaba ese pueblo totalmente construido, pues Dios aún así le decía destruye todo y comienza de nuevo. Y ellos lo llevaban a cabo. Y había veces que Dios les decía que mataran todo, fuera animal o fuera persona, que acabaran con todo ello y no se llevara nada, pero sí los despojos y todo lo que esa ciudad tenía, incluyendo las casas y todo lo que ya estaba construido, era para ellos. Era totalmente diferente cuando Dios les mandaba el mensaje a través del profeta o a través de este hombre Samuel. Samuel que también profetizó, Samuel que también fue uno de los grandes hombres que Dios escogió para llevar a cabo el servicio, para hablarle al pueblo de Israel, ese pueblo que fue totalmente cabeza dura y que por eso Dios les abandonaba, les mandaba pueblos para que les hiciera la guerra, y cuando esto sucedía, mis hermanos, pues quedaban en la nada, no tenían ya nada que comer, eran saqueados también por las demás naciones, y Dios lo hacía para que este pueblo no fuera siguiendo los caminos falsos, los caminos que Dios no quería sobre ellos. Él quería que este pueblo fuera siguiendo los pasos de Dios, tal y como Él se los había enseñado a través de Moisés, su servidor. Cuando Dios escogió a Moisés, le dio todas sus leyes para que el pueblo de Israel las siguiera a la letra. Y este pueblo, de un momento a otro, se olvidaba de esas leyes. Entonces fue muy necesario que Dios escogiera profetas para que hablara a todo el pueblo. A ese pueblo que también pues tenía sus gobernantes, tenía sus jueces, tenía sus sacerdotes, tenía personas que se había escogido para que ellos ayudaran a todo el pueblo y no se desviaran del camino, no se desviaran de lo que Dios ya les había enseñado. Entonces, al igual también a nosotros, Dios a través de Jesucristo nos ha enseñado el camino, nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, cómo debemos seguir sus pasos, sin desviarnos ni un solo instante de esos caminos. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros nos desviamos y Dios ve que andamos mal, pues es necesario que Dios, mis hermanos, nos envíe un pequeño castigo para que volvamos al camino. Muchos predicadores dicen, Dios no castiga. Dios no es un Dios que nos castiga continuamente. Claro que castiga, y bien merecido nos tenemos el castigo, porque somos muy aguerridos, nos aguerrimos al pecado, y entonces es necesario, mis hermanos, que Dios nos vuelva al camino. Y cuando estamos aferrados a hacer el mal, pues entonces Dios de una manera o de otra nos vuelve, y si no nos vuelve, la vida se nos va. Por más que Dios nos está hable y hable, pero seguimos allí, haciendo el pecado, pues para Dios ya no servimos en este mundo. Y por eso a veces nos llegan las enfermedades, estamos bien enfermos, no se nos va la enfermedad y pensamos que Dios pues ya no está con nosotros. Pero seguimos aferrados al pecado, a la maldad, y entonces la vida se nos va. Así sucedía en aquel tiempo
con los elegidos de Dios, los que Él se escogía. Cuando Él hablaba y hablaba con ellos, cuando les mandaba sus mensajes con los profetas, ellos, por más que los profetas les hablaban, no hacían caso. Estaban aferrados a continuar haciendo el pecado. Estaban aferrados a continuar con su maldad. Por eso les sucedía lo que les sucedía. Acababa Dios con la vida de ellos. Acababa Dios en su totalidad con lo que ellos habían construido para su bien. Todo lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace para nuestro bien. Y el que no piense así, en realidad, cuando nos cae la maldad, es para eso, para que no nos desviemos y no sigamos aferrados en lo que Dios no quiere. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Estoy aquí, tú estás en mí, Señor Jesús. Hoy estoy aquí, tú estás en mí, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Pues soy un pecador, limpia mi corazón. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Pues soy un pecador, limpia mi corazón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Estoy aquí, tú estás en mí, Señor Jesús. Hoy estoy aquí, tú estás en mí, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Pues soy un pecador, limpia mi corazón. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Pues soy un pecador, limpia mi corazón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón, pues soy un pecador, limpia mi corazón. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón, pues soy un pecador, limpia mi corazón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Gracias, Señor. Gracias te doy,
Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Bien, mis hermanos, ahora les voy a compartir el Santo Evangelio y lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en el día sábado». Él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este grupo de los fariseos siempre estaban a ver en qué fallaba o qué hacía Jesús mal para ellos poder entrar y combatirle. Porque Jesús, lo que él hacía, para ellos estaba muy mal. Ellos tenían unas reglas que en realidad ellos no llevaban a cabo, pero sí querían que el pueblo llevara a cabo todo lo que ellos les pedían. Y Jesús les hace ver sus errores. Dice que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Que se puede llevar a cabo cualquier trabajo en día sábado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿a poco por el simple hecho de que es sábado, si uno de nuestros seres queridos se enferma, no lo vamos a llevar al doctor por el simple hecho de que es sábado? Por el simple hecho de que a estos hombres se les ocurrió que las leyes de Dios se tienen que llevar a cabo tal y como Él se los pedía. Jesús viene a cambiar esto, mis hermanos, porque vio la aferración de aquellos hombres y de todo aquel pueblo que llevaba a cabo muchas leyes que no eran tan necesarias. Leyes que les aseguro que a Dios no le gustaba esta manera de su pueblo de actuar. Actuaban dándole importancia a cosas de las que Dios no estaba totalmente de acuerdo. Y entonces cuando Jesús viene y les habla de esta manera, pues a ellos no les gusta. Y no es que no les guste, sino que les está dando en el clavo a ellos. Todas las enseñanzas que Jesús vino a traerles, se daban cuenta que Él tenía mucha sabiduría, y no sabiduría de un demonio, sino sabiduría del mismo Dios, que a Él había sido enviado para enseñarles las cosas nuevas, para enseñarles el nuevo método de actuar sobre el pueblo y ayudar al pueblo a que caminara por un camino recto, por el camino que Dios los había llamado. Entonces, cuando estos apóstoles y discípulos de Jesús van por ese campo desgranando las espigas de trigo, pues a estos hombres no les gusta. Mira lo que están haciendo. Entonces Jesús les pone esta comparación de David. Cuando David y sus hombres, que acababan de venir de una guerra a la cual ellos habían sido vencidos, pues David sintió hambre junto con todos sus hombres, y entraron al templo y comieron los panes que solamente el sacerdote podía comer. Era una ley, una regla que Dios había impuesto para este pueblo, que solamente los sacerdotes podían comer los panes consagrados a Dios. Sin embargo, como este Abiatar miró la necesidad de David y sus hombres, los invitó a que comieran esos panes. Y Dios, mis hermanos, no los quemó, no los consumió por haber cometido aquel pecado. Es que las cosas que son necesarias, y Dios no se va a enojar por eso. Si estos hombres traían hambre, si ellos comenzaron a comer las espigas de aquel trigo, es porque sintieron la necesidad en su estómago, ¿verdad? La necesidad de comer. Y cuando aquellos hombres miran esto, luego le preguntan a Jesús que por qué llevan a cabo estas cosas en día sábado. Hermanos, ¿a poco es un pecado comer en día sábado? A ellos se les hacía un trabajo
lo que ellos estaban llevando a cabo al cortar aquellas espigas. Para ellos era un trabajo. Háganme el favor. ¿Ustedes creen que Dios Padre se iba a enojar por eso? ¿Por cortar espigas para comer? Hermanos, si cuando a nosotros, ¿verdad?, se nos ponen reglas, cuando estamos ahí en nuestros trabajos, se nos ponen reglas de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, de las cuales a veces se nos hacen tan rigurosas, tan difíciles de llevar a cabo, luego ponemos el grito en el cielo. Nos enojamos con el jefe, nos enojamos con las personas que ponen esas reglas que no son necesarias, reglas que nosotros las miramos muy ridículas. Eso para mí también, eso de los fariseos, si ustedes abren su entendimiento y se ponen a pensar, es algo ridículo. Dios se va a enojar porque aquellos hombres comienzan a desenvainar el trigo y se lo comen. ¿Por qué se va a enojar? Cuando uno tiene hambre, es capaz de comer cualquier cosa, así sea lo que sea. Y Dios no se va a enojar con nosotros, porque Dios, no creo que a Él le va a gustar que nosotros muramos de hambre por el simple hecho de seguir una regla que Él impuso. No creo que Dios sea así de injusto. Y así como estos que sintieron hambre y comenzaron a comer, Jesús salió en su defensa. Jesús siempre defendiendo a sus amigos, siempre defendiendo en favor de los que andaban con Él. Y nunca le pudieron hacer frente a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la gente andaba con Él y sabían bien que si ellos se le iban encima a Jesús, pues obviamente que no iban a poder con la gente que andaba siguiendo a Jesús. Jesús siempre fue protegido hasta el día que Dios quiso, porque era necesario que Jesús les enseñara la buena nueva a todos los pueblos. Y a eso estamos invitados todos, mis hermanos, a que llevemos a cabo lo que Jesús nos ha enseñado, que enseñemos también lo que Él nos enseñó. Mis hermanos, voy a hacer una pequeña oración, y en esta oración vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo que nos sigan instruyendo y nos sigan abriendo la mente, y también que comprendamos los mensajes que a través del Santo Evangelio y del Antiguo Testamento ellos nos enseñan. Vamos pues en este momento a poner todas nuestras intenciones y también las intenciones de nuestros hermanos. Bendito y alabado sea Señor Jesús, te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por haberme acompañado, porque fuiste mi guía, Señor, me fuiste dirigiendo en estos mensajes, que ojalá y que cada uno de mis hermanos y hermanas hayan comprendido lo que tú quisiste hablar a través de este servidor, lo que tú quisiste decirles para que sigan tus caminos, Señor. Síguenos ayudando, síguenos abriendo el corazón y la mente para que no nos desviemos del camino como lo hacían todas las personas de aquel entonces. Señor Jesús, también te pido por todos nuestros enfermos, por todas las necesidades de mis hermanos, por todos los que se encuentran especialmente enfermos del COVID, enfermos de un cáncer, de una diabetes muy fuerte, de cualquier enfermedad. Señor, te pedimos que nos salves, que nos ayudes y nos sigas dando la gracia de seguirte, aún así con la enfermedad, haciendo tu voluntad, llevando a cabo tus mensajes. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, sigue instruyendo nuestras mentes, nuestros corazones, para seguir los pasos de nuestro Dios Padre, y que tú, bendito Espíritu, nos vayas dirigiendo por los caminos que, aunque sean muy difíciles de llevar a cabo, seas tú, bendito Espíritu, que nos vaya encaminando de su mano, quien nos siga dando las fuerzas, que nos siga fortaleciendo de nuestro cuerpo, de nuestra mente y todo nuestro ser. Gracias, bendito Espíritu, por ser tan compasivo con nosotros. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión. Te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos arrancas de Jesús, por todo aquello que cuando nosotros pensamos que es tan difícil, que cuando nosotros pensamos que no se puede llevar a cabo, estás allí, Madre del Cielo, junto a Jesús, para que Él nos ayude, que con tu intercesión, Mamita María, cuando tú abogas por nosotros, todo lo que le pedimos a Jesús se lleva a cabo. Gracias por todo ello, Mamita María, y gracias por seguir protegiéndonos aquí en la tierra, por seguir ayudándonos y llevándonos de tu mano hacia Jesús. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias por estar siempre en esta, su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. No se olviden de orar a Dios por nosotros, porque nosotros siempre vamos a orar por ustedes. Y ustedes que están allí en sus casitas, enséñenles a otros hermanos y hermanas, cuando estén por allí con sus compañeros en el trabajo, cuando estén en cualquier lugar, enséñenles también la palabra de Dios. Enséñenles que hay muchas aplicaciones en los celulares y en las computadoras para que escuchen y se instruyan en la palabra de Dios. También en YouTube pueden escucharnos, pueden abrir YouTube, buscar Fuerza Salvadora, Radio Católica desde Reno, y allí van a encontrar ustedes los diferentes compartimientos que a través de esta radio nosotros les llevamos a cabo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz martes. Bendiciones.